Bien, brevemente, ¿qué es la Fundación Libremente? Es una ONG sin fines de lucro, el carácter jurídico es el de fundación, como personería jurídica, y nace allá a principios del 2008. Nosotros trabajamos dentro del campo de la educación no formal. Ahora, dentro de ese campo de la educación no formal tenemos distintos espacios de aprendizaje, desde talleres, como el de hoy, que el título del taller de hoy va más allá de qué es ser liberal. Lo he invitado a Sebastián Arias, que es un licenciado en Ciencias Políticas, para que hable sobre qué es el socialismo. Es decir, el taller hoy se denomina socialismo y liberalismo. Sebastián hablará sobre el socialismo y yo hablaré sobre qué es ser liberal, con una modalidad de un intercambio bastante fluido con los asistentes. Ahora, bien, volviendo a lo otro, los distintos espacios de aprendizaje son muy amplios, muy flexibles, que va desde conferencias, charlas, proyectos propios sobre emprendedorismo, que ayudamos en las escuelas con productos propios, como por ejemplo Liderate, que es un proyecto nuestro, que sale de nuestra inventiva y lo enseñamos en los 2 últimos años del secundario en algunas escuelas. Bueno, hemos tenido hasta escuela de fútbol, te quiero decir, enseñanza de canto lírico, tenemos nuestro espacio artístico, es decir, son muy amplios los espacios de aprendizaje. Y nuestro eje, el valor fundamental sobre el cual trabajamos es el valor de la libertad, que de ahí viene un poco, sí, portamos ideas liberales, pero no todos pensamos igual, porque ya para meternos en el tema, el liberalismo no es único, no es uniforme, no es dogmático, es flexible, es abierto. Bueno, en la charla yo voy a hablar sobre esto, de cuáles son los puntos comunes que tiene que tener un liberal, para que esa dispersión no sea de tal manera que parezca una anarquía. No, no es así. Hay distintas corrientes de pensamiento dentro del liberalismo, pero hay un ideal práctico de gobierno que tenemos que estar de acuerdo. Pero después es muy amplio el tema del liberalismo. Es más, yo tengo una nota escrita hace muchos años que se llama liberalismo y una S entre paréntesis, o sea, liberalismos, un ideal práctico de gobierno. El liberalismo no es cerrado, vuelvo a insistir, es flexible, no es 2 más 2 es 4. Yo tengo mis diferencias con mis amigos liberales y muy preparados ellos en Buenos Aires, con una gran formación académica, porque si bien me he educado en un liberalismo ortodoxo, yo ahora entiendo que no pertenezco a un liberalismo ortodoxo, pero ahí hablaremos sobre eso en la charla. ¿Y qué expectativas tenés para el día de hoy? Buenas, son lindos estos talleres porque queremos tener mucha comunicación con la gente. Cada uno de nosotros hablará 15 minutos no más, es decir, tenemos que tratar de ser sintéticos y lo profundamente posible, lo más profundo posible, como para presentar el tema, y luego un diálogo o debate, como se lo quiera llamar, de unos 40 minutos, por ejemplo, primero con Sebastián, 40 minutos de diálogo, luego va a haber un break coffee, luego hablaré yo sobre qué es ser liberal, unos 15 minutos, y otro espacio de diálogo de unos 40-45 minutos. O sea que va a ser muy, muy dinámico. Tengo una buena expectativa, bueno, hay una linda cantidad de inscriptos y espero que sea fructífero, porque más que nada, y esto es importante lo que voy a decir, la Fundación no tiene actividad política partidaria. Nosotros portemos ideas liberales, no quiere decir que estamos adheridos o apoyamos a un partido político. Esto tiene que quedar bien en claro. No tenemos actividad política partidaria. Y el taller de hoy es más que nada docente, profesional. Bueno, ese va a ser el eje. Y yendo a lo que es la temática del taller liberalismo y socialismo, ¿crees que puede haber algún punto en común, algún punto de encuentro entre estos dos extremos, por así decirlo? Bueno, es una pregunta para que te quedes sobre el taller y lo escuches. Es una pregunta muy amplia, pero históricamente o filosóficamente son dos corrientes distintas. Yo te diría que la gran diferencia está en que el liberalismo pretende organizar la sociedad en base al valor libertad.
El socialismo organizar la sociedad en base al valor igualdad. No es lo mismo igualdad ante la ley, porque el liberal se basa en la igualdad ante la ley. Pero si uno estudia el marxismo o el socialismo, y ahí Sebastián va a hablar sobre esto, es otro tipo de igualdad, la lucha de clases entablada por Marx u otra gente de estos pensamientos colectivistas, se basan más en una igualdad que va más allá de la ley, ¿no? La igualdad entre los hombres, etc. Ese es un tema que ahora seguramente va a surgir en el taller y en el diálogo con la gente y que es muy interesante. Bueno, y hoy en día hay muchos referentes, tanto liberales como conservadores, que dicen que el liberalismo y el conservadurismo deben alinearse para presentar una fuerza. Bueno, eso depende de qué se entienda por conservadurismo. A mí nunca me gustó esa palabra. Ajá. Es más, que se diga que el liberalismo es de derecha. No, el liberal es liberal. No es de derecha ni de izquierda. Y vamos al revés. Hay gente que es socialista y se lo tira de bolche. Hasta tengo amigos liberales que si llego a decir un principio de una mínima intervención del Estado en tal cosa, te tildan de bolche. Y le digo, no seamos tan extremistas. Si sabes que soy liberal, porque estoy pretendiendo una mínima pretensión del Estado, allí ya me tildás de bolche. Y al revés, el socialista lo tilda de derecha, de nazi o de facho al liberal, porque hay veces el liberal que en el tema de seguridad, el tema liberal, ya vamos a hablar de esto, lo que significa el valor de la seguridad de la vida en la sociedad. La seguridad ha sido el primer móvil por el cual se constituye el Estado. Ante las guerras civiles que se vivían, las distintas teorías políticas le delegan el poder a determinada persona, a un gobernante, al Estado. ¿Para qué? Para que me dé seguridad. Ahora, para el liberal ese poder debe ser limitado. Ahora, en el conservador no. Claro, no importa que un partido se llame conservador y que porte ideas liberales. A mí me importa lo que diga. Por mí que el partido se llame comunista, pero si porta y ejecute ideas liberales, no me interesa que se llame comunista. Lo importante es el contenido que tenga. Ahora, el conservador sí es más bien tradicional, portan ideas más tradicionales, más dogmáticas. El liberal es más abierto. Podemos llegar a entender a alguna corriente de pensamiento liberal como conservadora, en cuanto a la justificación del poder del Estado, que le dan un poder más central, más importante, y no un Estado tan mínimo. Pero es un tema muy amplio, muy discutible, y para hacer seminarios sobre liberalismo y conservadurismo. A mí, cuando me dicen que portamos ideas conservadoras, no, a mí me produce rechazo, porque yo no soy conservador, soy liberal. Muy bien, y yéndonos a la actualidad, ¿cómo ves a los referentes liberales de hoy en día? Ya que hay en diferentes sectores, está López Murphy en Juntos por el Cambio, Espert, Milei. Bueno, los liberales siempre en la Argentina hemos tenido un gravísimo problema y lo seguimos teniendo de integración. Sufrimos de liberalómetro. A ver quién es más liberal o quién le saca más poder al Estado y qué sé yo. Y se arman unas rencillas que, si bien en Argentina a través de la historia no hemos podido formar un sistema de partidos políticos moderno, pues fíjate lo que es, el mismo peronismo, el radicalismo, son espacios que se integran, se desintegran, se juntan, hacen alianzas, después otras. El liberalismo no pudo armar un partido político definido que sea un referente para la gente. Siempre ha tenido distintos partidos. Alzogaray tuvo un intento que fue más o menos interesante en la década del 80, pero yo creo que el personalismo de él mismo hizo que cayera. Cavallo intentó algo, vamos a ponerlo así. Y ahora tenés esto, a López Murphy o a Espert o a Milei, que los escuchás y son prácticamente lo mismo, pero están todos separados. Todos separados. Bueno, se cae en eso, en un individualismo tal, en un personalismo o en un ego tan mal entendido que no pueden lograr unirse cuando tienen tantos puntos en común. Pero yo de Milei soy muy crítico en cuanto a su forma de ser. Esto, en la charla algo voy a decir de esto. Yo escribo notas y una de las notas que escribí el año pasado es precisamente apuntándole a Milei. Lo he tratado de energúmeno.
Es decir, para mí es muy sólido intelectualmente, tiene muy buena formación, pero no es tolerante, no tiene equilibrio emocional y tiene una personalidad que yo considero un tanto peligrosa si llega a tener un poder ejecutivo o una función de mando ejecutiva, reitero, no legislativa. Está muy cerca de los populismos que se viven hoy en el mundo, porque los populismos pueden ser de tinte más socialistas o izquierdistas, o como él quería llamar, como tenía en Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero también Trump fue un populista, Bolsonaro es un populista, y que tengan algunas ideas liberales, bueno, para mí eso choca con el liberalismo. No quita que sea populista. No quita que sea populismo, el populismo no tiene un color. Lo que pasa es que en Latinoamérica sí está impregnado más por el lado de la izquierda, del socialismo, pero que es peligroso, es un populismo muy peligroso que te lleva a dictaduras disfrazadas de democracia, Pero los liberales podemos llegar a caer en ese tipo de cosas. Trump era un hombre peligroso en ese sentido, por más que pueda haber tenido algunas ideas interesantes. Bolsonaro es igual, yo no lo veo tolerante, y Milei está en esas líneas. Y eso a mí me resulta un tanto chocante. No discuto su formación académica ni intelectual, la de Milei, que me parece muy buena. Y para cerrar, una reflexión final para los jóvenes, ¿por qué crees que se deberían involucrar en política tanto partidaria como no partidaria? Totalmente. Y por suerte hay mucha gente liberal, mucha más que en mi época. Yo en la década del 80 decir que eras liberal, hasta lo decías en voz baja. Era como un vendepatria, había que decirlo en voz baja, era difícil decir la palabra liberal. Ahora no, los chicos se animan. Y hay muchos, pero dispersos. Y conozco los espacios políticos liberales que hay acá en San Nicolás. Y realmente es lamentable que estén separados. Y están separados, hay veces, por las mismas cosas que están separados los grandes. López Murphy, Milei, Esper. Están separados por temas de egos, por temas de no sé, de qué, de personalismos, o del liberalómetro, o de... que eso es una pena, eso me da pena porque hay chicos y con buena materia gris y que desde tan joven no puedan lograr los puntos de contacto. Los grandes, bueno, ya están, pero los jóvenes no, tienen que empezar por esos puntos de contacto. Y los conozco a los chicos y realmente no puedo entender cómo no se pueden unir. Y entonces eso a veces me saca la esperanza, pero espero son jóvenes y puedan revertir esas conductas que tienen que ser más de consenso, porque tienen muchos puntos de contacto. Bueno, Orlando, muchísimas gracias. Orlando Lita, presidente de la Fundación Libremente.